Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 12 y vamos a hablar sobre Alfred Adler, que él propuso la teoría de la personalidad y su concepción antropológica constituye un sistema conocido como psicología individual. Este término individual se refiere a la unidad única y singular de la personalidad, que es una totalidad indivisible en el cual se considera que ninguna manifestación vital ni síntoma puede considerarse aisladamente. Esto debido por relacionarse con la personalidad total y también en la revista de Psicología Individual se define que esta teoría está dedicada a una psicología que abarca el campo teórico, holístico y fenomenológico. Y vamos a hablar sobre quién fue él, qué hizo y qué aportó a la psicología. ¿Quién fue Alfred Adler? Alfred Adler nació el 7 de febrero de 1870 en Viena. Era el segundo de 6 hijos, su padre era un comerciante judío y pasó su infancia en los suburbios en la capital austriaca. Estudió en Leopoldstadt, Georg y Spergesinnung entre 1870 y 1880. Estuvo en Halster Humboldt en Griserium, estudió medicina en la Universidad de Viena entre 1888 y 1895, que para entonces era uno de los principales centros docentes del mundo. Se sintió interesado en la patología, en la psicología y también mostró afiliación acerca de la filosofía. Trabajó durante 2 años en el Hospital General y Policlínico de Viena. En 1897 se casó con Raisa Spen, hija de un emigrante ruso. En 1898 inició un ejercicio privado como oftalmólogo, pero finalmente optó por la psiquiatría. A la edad de 28 años publicó su primer libro llamado Libreta de Salud de Comercio de la Sastrería, influenciando como muchos por el marxismo y el socialismo de la época. En este texto logra criticar las condiciones de trabajo de muchos trabajadores de los telares y sastrerías en la época y propuso una serie de medidas de sociohigiénicas para mejorarlas. Poco a poco fue madurando con estas ideas. Un año más tarde, en 1908, Adler postula una teoría sobre la existencia de una fuerza dinámica integral, llamado el impulso agresivo. Para Adler, la sociedad oriental se identifica sobre la voluntad del poder y sobre la competitividad. Hace concientizar la propia inferioridad de una forma exagerada. Luego están las teorías de Adler. Durante su carrera, Alfred Adler investigó sobre gran cantidad de campos distintos y creó numerosas teorías que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Su principal premisa era la necesidad de comprender al individuo y todas sus características como si fuesen un todo, de tal manera que se pudiera trabajar con él y ayudarle en sus necesidades específicas. La teoría psicodinámica creía que la gente posee motivos positivos innatos y se esfuerza por alcanzar la perfección personal y social. Originalmente dijo que el principal moldeador de la personalidad es la compensación, el intento del individuo por superar las debilidades físicas y reales. En función de la base de la que parten, las metas pueden ser positivas o negativas. Así, por ejemplo, el deseo de estar delgado puede provenir desde un complejo de inferioridad, en cuyo traería consecuencias negativas e indeseadas, pero también puede partir desde la aceptación incondicional de uno mismo. También se presenta la tipología de la personalidad, que en sus investigaciones es sobre el funcionamiento de la mente humana. Adler también trató de crear una tipología en la que clasificaba los distintos tipos de personalidad y a pesar de que cambió su historia en numerosas ocasiones, generalmente se describió 4 tipos de adlerianos de personalidad. El primero es el tipo erudito, que son las personas que con este estilo de personalidad son especialmente sensibles y por lo tanto han tenido que desarrollar estrategias de autoprotección
para evitar que su entorno les dañe y a menudo tienen niveles de energías bajos y dependen de otras para conseguir lo que quieren y tienen tendencia a desarrollar problemas neuróticos como fobias, compulsiones o ansiedad. El segundo es el tipo evitativo, que se trata de personas cuyo principal miedo es perder, fallar o ser derrotados. Por lo tanto, una de sus características más destacadas es que evitan arriesgarse y meterse en situaciones en las que creen que no van a poder enfrentar o lidiar. Y esto hace que les cueste desarrollar todo su potencial en cualquier área de vida. También está el tipo dominante, que son las personas que con este tipo de personalidad tienen como un rasgo principal de busca de poder, tanto social como económico y también físico, y son los que tienen más probabilidades de presentar conductas antisociales y manipular a otros para conseguir lo que quieren. Y por último está el tipo socialmente útil, que son los individuos que con este estilo suelen ser más extrovertidos, llenos de vida y positivos, y que normalmente intentan mejorar su entorno y ayudar a otros en lo que pueden. Además que les encantan las relaciones sociales y suelen estar en contacto con muchas personas distintas. Complejo de inferioridad y superioridad. Una de las piezas centrales de la teoría de Adler fue el concepto de inferioridad. Se trata de un conjunto de sentimientos que llevan a la persona a creer que no está a la altura de los demás ni de las circunstancias. Además de esto, logra desarrollarse baja autoestima. Este complejo a menudo es inconsciente, suele llevar a los individuos a sobrecompensar lo que creen que les falta. Puede provocar tanto que se alcancen objetivos imposibles o que se acaben produciendo comportamientos antisociales. El complejo de inferioridad ocurre cuando los sentimientos naturales de el ser peor que el resto se ven intensificados a una persona debido a los fallos personales o críticas extremas a sí mismos. Sin embargo, según Adler, todo el mundo lo tiene en cierta medida. De hecho, este psicólogo creía que se trataba del motor principal del mundo, al llevar a las personas a luchar por sus objetivos. Por otro lado, Adler también creía que en muchos casos el complejo de inferioridad podría causar lo contrario, un complejo de superioridad. Esto quiere decir que la persona actuaría de tal forma que intentará llamar la atención de todos y ser el centro de atención, e intentar quedar por encima del resto para sentirse mejor que los demás. Psicología individual. El término psicología individual se refiere a la teoría desarrollada por Alfred Adler a principios del siglo XX en Viena, como contemporánea de Freud. Adler desarrolló su teoría cuando el campo estaba en su infancia. Como resultado, su trabajo influyó mucho en la psicología de los años siguientes. La teoría considera al individuo como un todo y la influencia de las interacciones sociales en el desarrollo de la personalidad. Afirma que el comportamiento de un individuo se ve profundamente afectado por los intentos de encontrar una posición significativa y satisfactoria en la sociedad. Algunas de las conductas identificadas y discutidas en la teoría de la psicología individual incluyen la compensación, resignación, sobrecomprensión, complejo de inferioridad o de superioridad, que fue de lo que hablamos anteriormente. El legado de Alfred Adler. Él murió en 1937 y pues luego de su muerte fue considerado el primer gran representante de la psicología psicodinámica, en cuestión grandes dogmas con la teoría de Freud, y constituyó un enfoque más centrado en el poder creado por el individuo consciente de su poder y sus limitaciones. Por supuesto, todos sus trabajos se encuentran al margen de lo que hoy en día se considera como la psicología científica, pero esto no fue un obstáculo para que sus influencias no llegaran a inspirar al mundo de las humanidades o a la de las filosofías. Las recomendaciones que tenemos para futuras investigaciones es que aborden con mayor alcance el tema de la teoría de personalidad. También realizar un estudio con todos los tipos de personalidad según Alfred Adler e investigar sobre los tipos de educación inadecuada.
Ahora les presentaremos el video. A continuación contaremos con la presencia de la licenciada en Psicología Jessica Gutiérrez, que nos ayudará a contestar algunas preguntas para nuestra entrevista. Primero, ¿cómo se da el complejo de superioridad en una persona? Buenas noches. El complejo de superioridad se da en cada ser humano como un mecanismo de defensa inconsciente a respuestas de sentimientos de inferioridad. Los sentimientos de inferioridad se vienen creando desde la infancia del ser humano, a través de sus vivencias, de sus experiencias y del entorno que le rodea, por lo cual esto va generando en la persona ciertas características. Dentro de las características del complejo de superioridad están personas con mucho orgullo, personas que no aceptan sus errores, personas agresivas, personas que creen que burlarse de los demás es correcto, personas que ven de menos a los demás, personas que consideran que lo saben todo, personas que no aceptan críticas y que les gusta juzgar a la demás persona. Siguiendo, ¿el ser humano es de carácter individual o social? El ser humano es de carácter puramente social. Como lo mencionaba en el complejo de superioridad, el ser humano va creando su personalidad a través de la vivencia, del entorno que le rodea. El primer ente socializador es la familia, es decir, el ser humano no puede estar solo, siempre tiene que estar rodeado de personas de las cuales va abstrayendo las vivencias y las historias que va haciendo parte de su vida y de su personalidad. El segundo ente socializador es la escuela o el colegio, en el cual van incluyendo las vivencias que traen del hogar, de la familia con la que han convivido. Al iniciar la escolaridad van formando las experiencias que tienen con los amigos, con los maestros, con personas fuera de su hogar, y se va creando lo que es el ser puramente social. El ser humano siempre tiene que estar en grupo y así se va creando el proceso de socialización a través del aprendizaje y de las experiencias con las demás personas. ¿La conducta de una mente dominante puede representar algún tipo de peligro? Sí, como lo repetía en el complejo de superioridad, las personas que con estas características tienden a ser un poco asociales, un poco agresivas, tienden a generar conflictos con los demás, a no poder incluirse o poder adecuarse a un grupo determinado, en el afán de que las otras personas siempre hagan lo que él dice, por creerse mejor, por no aceptar opiniones, por creer que siempre se está en lo correcto. Por último, ¿qué impresión formó usted de la psicología individual, así como de su fundador, Alfred Adler? Las impresiones que puedo tener, bueno, Alfred Adler fue un médico y un estudiante de la psicología de Sigmund Freud. Es más, así empezó él los pasos a través de la psicología individual. De ahí surgió de lo que fue el psicoanálisis. Abstrajo muchas ideas del psicoanálisis que luego fue dejando de lado al hacerse más de una psicología individual, que es pues, la que predominó en su quehacer psicológico. La psicología individual, como él la estudió, predominaban pues, los sentimientos de inferioridad, los sentimientos de superioridad, centrado nada más en realidad en lo que era la persona. Más adelante, cuando él fue descubriendo de que en realidad el ser humano no puede verse solo, sino que siempre tiene que estar en relación con nosotros, de ahí vienen sus cualidades, sus aprendizajes, como ya lo mencioné. Entonces, uno de los mayores aportes que se puede dar a la psicología individual es que él se dio cuenta al final de que no se podía estudiar el ser humano desde su soledad, sino que tenía que estudiarse desde las relaciones interpersonales, y de ahí vienen todas las actitudes y las conductas de las personas. Gracias. Muchas gracias por su atención. Esa fue la entrevista realizada por nuestra compañera Camila Nolasco, la doctora Nolasco. Eso sería todo. Feliz tarde.